Desde un principio, desde que estaba chico, a mí me gustó jugar a los carritos. Yo digo entre broma y en serio que ahora de viejo sigo jugando a los carritos, nomás que ahora son camionzotes. Cuidábamos, como te comentaba, es la parte de cómo poder estar todos involucrados y que fuera claro para todos nuestra participación. Esto del cambio o de la sucesión es un problema mundial. Cuando mi papá tuvo que salir a trabajar, él se fue y estuvo un tiempo trabajando de ayudante de mecánico en Cananea. Después de eso se fue a Estados Unidos. Cuando la Segunda Guerra Mundial le tocó trabajar allá, y allá empezó a trabajar de chofer en una granja en Estados Unidos. Cuando termina la guerra y regresan los americanos, entonces sacan a todos esos mexicanos que se habían ido, los echan afuera, y él se viene a trabajar a una mina en Durango con un tío de él, también con un camión, con un dompe, como decimos. Y con ese dompe termina con mi tío y se viene junto con un hermano a trabajar aquí a Hermosillo, y empiezan con un comercio donde ellos cambiaron esos dompes por camiones. Entonces compraban frijol, garbanzo, diferentes productos, los traían a Hermosillo y los vendían, y así nace Abarrotes Cons por la calle Colima en esa época, casi con Reforma, donde están ahora los cinemas gemelos, sí, pero por el lado de la Gastón Madrid. Y él siempre traía lo del transporte, siempre había esa capacidad de estar comprando fuera de aquí y transportando los productos. Y en 1973 surge una oportunidad, porque en México en esa época el transporte estaba concesionado y no daban concesiones nuevas. Entonces, cuando entra el presidente Echeverría en 1970, uno de los temas que él abre se abrió a dar concesiones nuevas. Y ahí mi papá había comprado un camión en 1970, un tráiler, el primer tráiler. Y en el 73 sale esa oportunidad de la concesión, y es cuando se funda Transportes Pitic. La forma y la estrategia de mi papá siempre fue el trabajar muy cerca de los clientes. Él, desde un principio, este negocio salió atendiendo a clientes locales, donde nosotros llevábamos su carga a México. Originalmente, básicamente lo que llevábamos a México era huevo. En esa época la industria avícola sonorense era muy fuerte y se surtía a la Ciudad de México desde aquí. Y de allá buscábamos carga para traer para acá diferentes productos para no venir vacíos. Y así fue como empieza Pitic. Pues mira, desde un principio, desde que estaba chico, a mí me gustó jugar a los carritos. Yo digo entre broma y en serio que ahora de viejo sigo jugando a los carritos, nomás que ahora son camionzotes. Pero siempre el tema de la mecánica, el tema de los automóviles, muy aficionado al automovilismo de toda mi vida, desde niño. Y desde entonces yo la parte automovilismo he estado muy aficionado. En un tiempo estuve corriendo aquí en Sonora, básicamente, y mis hermanos siguen corriendo, mi hijo menor ahorita también es corredor, y seguimos de aficionados, seguimos muy de cerca las carreras de Fórmula 1, y me ha tocado verlas presenciales. Me acuerdo mi papá, a él siempre le gustó mucho que leyéramos. Él fue autodidacta, y entonces la manera como se educó fue precisamente leyendo. Él alcanzó a estudiar hasta sexto de primaria nada más, y eso hizo que a nosotros siempre nos comprara libros. Me acuerdo que se enojaba cuando mi abuelita nos compraba de esos cuentos del Pato Donald y Mickey Mouse, y él lo que quería era que leyéramos Las Mil y Una Noches, o que leyéramos acerca de libros que más en serio. Me acuerdo un libro que tenía de México a través de los siglos. Me acuerdo porque era un libro muy pesado y muy grande, y era muy complicado acostarse y ponerlo en el pecho para leerlo. Pero siempre fue él un gran amante de la educación. Para nosotros podía haber limitaciones para comprar ropa o zapatos, pero no había ninguna limitación para gastar en la educación. Libros y escuela no tenían tope.
que él nos puso esa semilla de leer sigue siendo algo que a mí me interesa mucho. Entonces siempre fue algo que él nos imbuyó a todos, mis hermanos también, todos los 7 nos gusta mucho leer y intercambiamos muchos libros. Una parte clave, y esa fue desde un principio otra vez, ha sido la honestidad en el trato que nosotros hemos tenido con nuestros clientes y con nuestros proveedores. A lo largo de los años hemos tenido relaciones estrechas y que han durado por muchos años, tanto en clientes como en proveedores, buscando esa claridad y que sea benéfico para las dos partes. Un tema que cuidábamos, como te comentaba, es la parte de cómo poder estar todos involucrados y que fuera claro para todos nuestra participación. Pero también nos fuimos encontrando en el camino cómo dentro de la cultura siempre se busca darle los créditos a una sola persona y no a un equipo. Desafortunadamente, o afortunadamente, depende de cada quien, la parte de cómo te va en ese sentido. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros como sociedad y que lo hemos visto ahora a la hora que estamos compitiendo con empresas internacionales, es que para los extranjeros es relativamente fácil asociarse y para los mexicanos es muy difícil. Y en ese sentido, hace algunos años me tocó leer un libro muy bueno de Francis Fukuyama que se llamaba Confianza, Trust en inglés. Y me acuerdo que él lo analizaba desde el punto de vista cultura y con eso revisaba las culturas de los diferentes países y a lo que llegaba era que los países más avanzados del mundo, con mejores niveles de vida, eran países en los que su cultura era una cultura de confianza. Los germanos son países donde la confianza se da y donde todo se hace en equipo. Y nosotros en los países latinoamericanos, españoles, es más personal. Los mismos chinos es más personal y es donde vemos que las empresas crecen contratando a familiares y no buscan gente de fuera, y eso lo que hace es que dejan un gran talento fuera y después lo pagan al no ser competitivos. Esto del cambio o de la sucesión es un problema mundial. A mí me tocó leer mucho de ese tema. Hay psicólogos especialistas, sobre todo cuando son empresas muy grandes. En las empresas familiares es peor porque no solamente entra el tema de negocios, sino entra el tema familiar. Pero son momentos difíciles por lo que te comentaba hace rato. Ahí, a la hora que estuvimos trabajando en este tema, lo primero que hicimos es definir un perfil, cómo queríamos que fuera la persona. También evaluamos en qué momento de la vida de una empresa estábamos y qué era el perfil ideal de candidato, y sobre eso entonces contratamos a una persona, a una compañía que buscara candidatos. Entrevistamos, yo creo que entre 10 y 15 personas. Entonces, con todas estas temas fue que nosotros entrevistamos a la gente y que dimos en cuenta que pues era el momento ideal para que Gilberto, que ya tenía con nosotros algunos años trabajando, y pues él es una persona bastante más joven, y poderlo contratar y ofrecerle este puesto para que estuviera con nosotros los siguientes 20 años. Yo siempre tengo muy gratos recuerdos de cómo jugábamos con los hermanos. Era entre nosotros, con mi segundo hermano Miguel, era con el que más jugaba por la diferencia de edades. Pero en general en todos una muy buena relación y muy gratos recuerdos. Y yo siento que eso tuvo mucho que ver a la hora que tuvimos que entrar nosotros cuando mi papá se enfermó y empezamos a tomar decisiones entre todos. Siempre yo he sentido que las decisiones han sido las decisiones que han sido mejores para todos, no para uno solo. Y eso yo creo que es lo que ha hecho que hayamos podido sacar adelante esta organización y sacar adelante la familia. Yo creo que uno de los temas que debe de haber es, en el caso de un líder que esté al frente de una empresa, es que debe de tener suerte. Hay muchas decisiones que se toman y que
si uno vuelve a hacer el análisis y tú dices, oye, era la decisión correcta, pero resulta que cambió otra variable y tuviste mala suerte y te fue mal, entonces ese es un grave problema para no poder conseguir el éxito. Otra cosa que debe de tener cualquier organización, y más una empresa, es un deseo enorme de conseguir el éxito. Siempre tiene uno que estar buscando ideas nuevas, más en esta época. Ahora hay modelos de negocio que duran meses y uno siempre tiene que estar dispuesto al cambio. Entonces, más que ser un roble, que ser un árbol fuerte y grande, que era lo que se buscaba antes, ahora uno tiene que ser como las palmeras y poderse doblar en los vendavales y volverse a levantar. Ahorita cada vez es más importante tener enfoque y dominar lo que esté haciendo. Y tienes que saber que te tienes que levantar y seguir adelante, no hay otra, no puede ser el me fue mal y ya se acabó, sino que tiene que ser me fue mal, ahora lo hago diferente, lo cuido más, le meto más horas, me enfoco más y esa es la manera de salir adelante. Para mí uno de las gentes que yo he seguido por muchos años y que soy su admirador es la historia de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay un discurso que él da cuando se toma la decisión de ir a la guerra. Y él dijo que lo único que podían pensar los ingleses es que nunca, 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 nunca se rindieran. Entonces yo pienso que debe de ser de alguna manera, en las empresas debe de ser igual, en la que uno no se debe rendir. Puedes cambiar de mercado, puedes cambiar de estrategia, a veces hay que cambiar de equipo, pero nunca uno debe de rendirse. Esa es una cualidad que yo pienso que deben tener y es algo que cuando a mí me toca platicar con los jóvenes, me toca mucho que lo vean en ese sentido, porque uno está no para los resultados de este año ni del siguiente, sino que está por el largo plazo, ¿verdad? La organización y sobre todo el líder sea persuasivo, que convenza a la gente, que haga un buen equipo para que lo siga y que ese equipo esté dispuesto a estar con él en las buenas y en las malas, ¿verdad? No solamente en el líder, sino en toda la empresa es humildad, porque a veces vemos que el líder de repente se siente la última Coca-Cola en el desierto y echa a perder la relación con todos, con sus clientes, con sus empleados, con todo el mundo, cuando en realidad uno es otra parte del engrane. En ese sentido, a mí me gusta mucho la educación que reciben en los países escandinavos, donde ellos dicen que son fuertes por su unidad, pero no son fuertes porque haya una persona. Tener esa capacidad de estar aprendiendo todos los días, creo yo que a nosotros, en mi familia, se nos dio más por esa educación que tuvimos de leer mucho. Entonces nosotros siempre estamos aprendiendo. Primera compañía que usó computadoras para documentar y para sacar tarifas, dentro de las primeras 10 compañías que instalaron antenas satelitales a principios de los 90s, una serie de primeros que nos ha permitido a nosotros estar siempre al frente de la tecnología y siempre estar aprendiendo. Eso considero que es básico. Cuando hacemos un trato comercial con alguien es la integridad, el saber que si se equivocó, si dañó, si resulta que pues no le fue tan buen negocio pero va a cumplir con su palabra, pues la integridad es uno de los mejores activos que puede tener una compañía y nosotros eso se le ofrece a nuestros clientes, que hay esa confianza que nosotros vamos a responder tanto a clientes como a proveedores y por supuesto a nuestros empleados. A veces es muy bonito tener la oficina más grande en el lugar más céntrico, con un montón de lujos, pero cuando vienen los tiempos difíciles no alcanza para mantenerla. Entonces siempre la estrategia ha sido la austeridad, el de cuidar los costos fijos, el enfocarnos mucho en que sean los mínimos. En esta época es preferible rentar que comprar, es destrucción creativa, decía Joseph Schumpeter hace 90 años y sigue siendo válido ahorita. En esta época se destruyen empresas y se crean nuevas, pero esas empresas nuevas entienden mejor su mercado, entienden mejor a los clientes, son más eficientes y al final del día son una mejor inversión. Fíjate, a mí siempre esa palabra se me ha hecho una palabra muy fuerte. Sí. Yo siento que mi papá aquí cuando trabajó era algo de lo que estaba muy orgulloso. Él siempre que le preguntaban que sí que era, él decía que transportista, porque él pues desde niño, desde los 13, 14 años se estaba manejando en la carretera. Y entonces a la hora que me toca a mí
a nosotros, a mis hermanos, nosotros también siempre hemos seguido esa carrera. Nosotros igual somos transportistas, a todos nos gusta este negocio, todos hemos en algún momento de nuestra vida manejado, bueno, menos mis hermanas, pero todos nos ha tocado manejar y para nosotros manejar es diversión, no es de ir punto A a punto B, es una diversión. En ese sentido yo siento que uno de los grandes temas y que a mí cuando había que tomar decisiones difíciles siempre quedaba en mí, que no podía quedarse en mí y que yo tenía que llegar al momento en que la pudiera pasar y que fuera una organización que tuviera esa vida y esa trascendencia. Entonces, de alguna manera el legado familiar, o sea, no mío, sino de nuestra familia, es una empresa fuerte que siga trabajando por muchos años, ¿verdad? A mí me gustan mucho los dichos rancheros y hay un dicho que es de los judíos y es: cuando te vendan, compra, y cuando te compren, vende. Son dichos que tienen mucha sabiduría y a veces uno no lo sabe leer bien. A mí me tocó venir de una época en la que nosotros cuidábamos mucho las cosas porque era muy difícil comprar. Cuando nosotros empezamos con los camiones, mi papá estaba muy orgulloso porque él no vendía camiones, él compraba. Y duramos de 73 a 90 y pues teníamos muy poquitos camiones que habíamos vendido para cuando él se enfermó. La mayoría era solamente estar comprando. Entonces, y de esa manera también exigíamos y pedíamos a nuestros operadores que los cuidaran, porque no era tan fácil estar comprando cosas, era que tenías que cuidar lo que tenías para que te rindiera. Yo pienso que vamos a entrar en una época que vamos a tener que cuidar lo que tenemos para que nos rinda, sacarle el mayor provecho y no gastar dinero en lo que no sea indispensable. Hay un dicho muy famoso de un banquero, que era el barón de Rothschild, que él decía que él invertía cuando la sangre corría en las calles. Esta familia es muy famosa, son banqueros de tradición, todavía está el Banco Rothschild. Y ellos pudieron, cuando fue la batalla que perdió Napoleón, compraron bonos y apostaron a que Napoleón iba a perder y ganaron. Y de ahí salió la fortuna del barón Rothschild. Entonces, hay gente que gana y hay gente que pierde. Otra vez, es lo que les comentaba hace rato, que decía Schumpeter, que es la economía de mercado es destrucción creativa, ¿no? Se van a destruir cosas y van a nacer cosas. Yo me acuerdo que mi abuelita, la tía que crió a mi mamá cuando quedó huérfana, cuando nosotros íbamos a ir al kinder por ahí por 1958, decía que qué niños tan inteligentes porque sabíamos agarrar el lápiz. Porque ella cuando fue a la escuela lo primero que le enseñaron es cómo agarrar el lápiz. Entonces, bueno, ahora agarran computadoras y temas que nosotros nunca hubiéramos pensado. Los celulares y los teléfonos, los mismos relojes ahora que pueden contestar una llamada, en mi época se veían en las caricaturas de Dick Tracy y eran cosas impensables. Siento yo que así va a ser nuestro futuro. Pienso que se va a avanzar cada vez más, cada vez va a haber más ventajas. Yo pienso en un futuro muy prometedor, pero va a depender de nosotros y cómo enfrentemos esos riesgos. Debemos de poner los pies en la tierra, ser en este momento conservadores, cuidar mucho los recursos, tener cuidado con los pasivos que se tomen. Realmente va a haber que administrarse y efectivamente para mucha gente va a caer su nivel de vida. No vamos a poder comprar lo que comprábamos antes, pero a lo mejor hay muchos artículos que compramos por moda, pero no por necesidad. Y esa creo yo que va a ser la diferencia. Pero creo yo que vamos a salir como un país más fortalecido después de que sepamos resolver estos retos.